Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la tercera unidad. Se refiere a la transformada de Laplace. Introducción. En cálculo elemental se aprendió que la derivación y la integración son transformadas. La derivación y la integración son transformadas. Esto significa que hay operaciones que transforman una función en otra. Eso es una transformada. Transformar en una función en otra. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x a la 2, aplicamos esta transformada llamada derivada y derivamos f de x. El resultado que nos da es 2x. Siempre con la misma función. Eh, si tenemos eh, esta otra transformada llamada integral, entonces la función x a la 2 la transforma a 1/3 x a la 3 más una constante. Bien, entonces en forma gráfica lo podemos ver así. Bueno, en forma simbólica lo podemos ver así. Esta función la transforma esta, bueno, entra por esa transformada llamada derivada y se convierte en 2x. La misma función entra por esta transformada llamada integral y se transforma en 1/3 de x a la 3 más una constante. Además de estas dos transformadas tienen la propiedad de linealidad. Las dos transformadas tienen la propiedad de linealidad, tanto la derivada como la integral. Tal que la transformada de una combinación lineal de funciones es una combinación lineal de transformadas. Bien, recordemos que es una combinación lineal, ¿verdad? Es una, es una función, eh, lo vimos cuando vimos soluciones homogéneas en la segunda unidad. Vimos que una combinación lineal son funciones linealmente independientes. Bueno, son funciones combinadas con constantes y sumadas. Y sumadas, esa es una combinación lineal. Esto es otra combinación lineal. Son funciones combinadas con constantes, sumándose, ¿verdad? Esa es una combinación lineal. Entonces tenemos una combinación lineal de funciones. Y si transformamos esa combinación lineal, aquí tenemos la combinación lineal. Y si transformamos, esta es la transformada, una combinación lineal, el resultado es una combinación lineal de transformadas. Una combinación lineal de transformadas. Entonces, eh, recuerden que una combinación lineal son funciones que se le agregan constantes y que se están sumando. Bien, entonces estas nuevas funciones se le llaman transformadas. Se le aplica esta transformada a esta función y me forma f'. Le vuelvo a aplicar la transformada a esta otra función y se me convierte en g'. Lo mismo son para las integrales, ¿verdad? Tenemos una combinación lineal de funciones y el resultado es una combinación lineal de transformadas. Esta transformada es la integral de f de x y esta otra transformada es la integral de g de x. Bueno, esto ya saben por qué sale, ¿verdad? En este tipo de transformadas llamadas integrales.
Si una función de dos variables, x y y, es entonces una integral de f, tenemos una función de dos variables y vamos a integrar esa función. Vamos a integrarla respecto a una de las variables. Si ustedes eligen la x, recuerden que, que las integrales tienen que tener un diferencial que indica con respecto a qué variable vamos a integrar. Si ustedes integran con respecto a una variable, digamos a x, el resultado conduce a una función de la otra variable. Si ustedes eligen integrar con respecto a x, el resultado de esa integral es una función que solo depende de y. Si ustedes deciden integrar con respecto a y, entonces el resultado es una función que depende de x. Algo así. Si ustedes integran una función de dos variables con respecto a x, el resultado es una función que depende de y más una constante. Si ustedes integran con respecto a y, una función de dos variables, el resultado es una función que solo depende de x. Eso dice la teoría. Por ejemplo, si se conserva y constante, se ve que la integral, esta es una función de dos variables y la estoy integrando con respecto a x. Y entonces, eh, la integral de eso sería, con respecto a x, sería x al cuadrado y al cuadrado. Pero como es una integral definida, entonces sería, vamos, veamos, sería x al cuadrado y al cuadrado evaluado en x igual a 1 y en x igual a 2. Esos son los valores de x. Los límites de integración son valores de x porque estamos integrando con respecto a x. Sustituyendo x igual a 2, me queda 4 es igual a 4 y cuadrado. Menos, si sustituimos x igual a 1, me quedaría y cuadrado. Y eso es igual a 3y cuadrado, que es este resultado, ¿verdad? Bien, entonces una función de dos variables, al integrar, al usar una integral definida, eh, resulta una función de la otra variable cuando integramos con respecto eh, a una variable. Nos arroja o nos conduce a una función de la otra variable. Una integral definida. Este tipo de integrales, memorícense bien cómo es la estructura. Tiene una función de dos variables. Esta es una función que depende de s y de t. Es una función de dos variables. Una función que depende de s. Una de las variables es s y la otra es t. Recuerden que yo pongo S y T en ese orden por el orden alfabético. Siempre hay que ordenar las letras, las variables en orden alfabético. Pongo la S y luego la T. No es que la S tiene que ir de primero y la T después. Es una costumbre que tenemos, ¿verdad? De escribir en orden las letras. Y si aplicamos esta transformada llamada integral definida, entonces el resultado es una función. Bueno, como estamos integrando con respecto a t, el resultado es una función que depende de s. Bien, entonces esta función de dos variables, de s y de t, está compuesta por una exponencial y otra función que solo depende de una variable. Miren que esta exponencial depende de dos variables, f de s y t. Bueno, normalmente se le llama k de st. Y multiplicada por una función f de t. En sí, todo esto es una función f de st.
Bueno, el punto es que hay una función llamada k, que es este exponencial. Le llamo k porque normalmente se le llama kernel. Es el núcleo de esa función, de esa integral. Con esa función podemos encontrar esta otra función. Noten esta función y esta función. ¿Se acuerdan de esta integral, verdad? F de t con respecto a t. El resultado es f de t. O sea, integrar f de t con respecto a t me arroja f de t. Con la característica que una es f minúscula y la otra es f mayúscula. F minúscula es el integrando y F mayúscula es la integral, el resultado, la transformada. Bien, entonces noten aquí también lo mismo, F minúscula y F mayúscula, solo que una depende de T y la otra depende de S. Siempre va a ser así. Una función minúscula la va a transformar en otra función mayúscula. Antes depende de T, ahora va a depender de S. Transforma una función, bueno, aquí lo mismo, lo que acabo de decir, transforma una función f minúscula con la variable t en otra función llamada f mayúscula con la variable s. Entonces, una función minúscula se transforma en una función mayúscula usando este operador llamado transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Laplace. Bien, transformada de Laplace. Sea una función definida para cualquier valor. Miren, esto es importante. Recuerden que una gráfica es así, ¿ve? Tiene dos ejes. Una gráfica se grafica, se dibuja en un plano cartesiano y el plano cartesiano tiene dos ejes. El eje T antes era eje X, pero ahora lo vamos a llamar eje T. Y el eje Y, o bueno, el eje Y, que es una función que depende de T. Eh, Miren que estamos eligiendo T positivos. O sea, este va a ser el dominio ahora. Solo los T positivos o solo las X positivas. Yo les digo X porque aquí alguien le puede poner X, X y X y siempre es válido. Aquí sería X también. Y se transforma en F mayúscula, ¿verdad? Que depende de S. Bien, entonces esto es importante, que el dominio sea positivo, sea una función cuyo dominio es positivo. Entonces se dice que la integral, este es el kernel, esta es la función, eh, y el resultado es una función mayúscula. Una función mayúscula. Una función f mayúscula, que depende de la otra variable. Aquí depende de t, aquí dependería de s. Ahora, otra cosa. ¿Qué significa esto? Esto es, recordemos el diagramita que les mencioné al inicio. Eh, Esta es la transformada llamada, perdón, esta es la transformada llamada derivada. ¿Cómo se escribe esa notación? Se escribe d de diferencial entre diferencial de x. Y esta transformada se llama integral. O sea, si ustedes quieren integrar una función, perdón, si ustedes quieren derivar una función, le aplican el operador de derivada, que es eso. Y si quieren integrar otra función, esa misma función, entonces le aplican el operador de integral. El operador de integral. Lo mismo sería para la transformada. Si ustedes quieren transformar una función, solo que aquí le voy a llamar t. Si quieren
convertir esa función en otra con un operador llamado transformada de Laplace, solo le agregan una L y ya ves. Eso significa que quiero transformar la función f minúscula y la voy a convertir en una función f mayúscula. Bien, entonces este operador significa transformada de Laplace. Es la transformada de Laplace de f minúscula. Siempre que la integral exista o converja. Si no existe, no existe la transformada de Laplace. En el análisis general se usa una letra minúscula para denotar la función que se transforma. Y la letra mayúscula que corresponde para denotar su transformada. Entonces, por ejemplo, para denotar la función que queremos transformar se utiliza f minúscula. Y para denotar la transformada se denota f mayúscula. Para denotar la función que queremos, para distinguir la función que queremos transformar es una g minúscula. Cuando ya está transformada se le dice g mayúscula. Y minúscula que queremos transformar, y mayúscula cuando ya está transformada. F minúscula de t, f mayúscula de s. G minúscula de t, G mayúscula de S, ya la transformada. Y minúscula de T, que queremos transformar. Y mayúscula de S cuando ya está transformado. La transformada de Laplace es una transformación lineal, igual que las derivadas y las integrales. Sí, igual que las derivadas y las integrales, la transformada de Laplace también es lineal. Una combinación lineal de funciones. Una combinación lineal de funciones. Recuerden, una función, dos funciones diferentes y dos variables diferentes en forma de suma. Eso es una combinación lineal de funciones. Y esto es la transformada de Laplace. Miren que la transformada de Laplace se puede representar como el kernel. El kernel. El kernel. Pongámosle aquí un asterisco. El asterisco es la función que queremos transformar. Asterisco es la función que queremos transformar. Entonces, la transformada de Laplace se puede representar como el kernel también, la integral del kernel. Esto significa transformada de Laplace. Bien, entonces queremos transformar una combinación lineal. Entonces, es tan simple como solo transformar la función y dejando la constante por fuera. Dejo la constante por fuera y solo transformo la función. Entonces, la transformada de Laplace de una combinación lineal es una combinación lineal de transformadas. Entonces, ustedes le aplican esta transformada a esta función y se convierte en transformada esa función. Le aplican la transformada de Laplace a esta otra función, entonces se convierte en transformada esa otra función. Esta es una combinación lineal, ¿verdad? Vean las variables, vean las constantes y vean la suma. Son funciones iguales. Esto que está encerrado son funciones. Esto es una función y esta es otra función, solo que depende de S. Esto se llama F mayúscula de S y esta se llama G mayúscula de S. Así queda. Siempre que ambas integrales converjan para S mayor que 0. También el dominio. Recuerden que una gráfica. Recuerden que una gráfica tiene dos ejes. El plano cartesiano tiene dos ejes. Entonces, si hablamos del eje t, es una función f minúscula que depende de t. Ese sería y. Y si hablamos del eje s, entonces y sería una y mayúscula, que sería una función mayúscula que depende de s.
Cuando hablamos, entonces prácticamente estamos transformando una función en un plano, en una dimensión. Estamos haciendo un mapeo prácticamente. Eso. Estamos haciendo un mapeo. Un punto acá equivale a un punto en el otro plano. Un mapeo. Un punto en el eje T, en el plano YT se transforma en el plano YS. Bien. Y el plano YS, el dominio son positivos también. En el plano YT, el dominio también es positivo. Todo el dominio siempre va a ser positivo. Como resultado de la propiedad se dice que es una transformación lineal. Bien, tenemos algunas transformadas. Vamos a demostrarlas cada una de estas. Tenemos 5 transformadas. Demostremos cada una de esas 5. Bien, vamos a demostrar primero la transformada de 1. Recuerden cómo cómo se expresa la transformada. Es la transformada de una función que depende de t y se transforma en una función que depende de s. Entonces, 1 es la función que depende de t y 1 sobre s es la función que depende de s. Bien, demostrémoslo. Bien, la transformada de 1 es igual a 1 sobre s. Demostración. Y escribimos la transformada de 1 como la otra simbología que es una integral. El kernel de 0 a infinito. ¿Qué significa de 0 a infinito? Dominio positivo. ¿De quién? Primero escribamos el kernel, después les explico esos límites de integración. El kernel es e a la menos st. Luego la función f de t, que es 1, por el diferencial de t. Miren que el límite de integración es con respecto a t. Entonces, perdón, la variable de integración es con respecto a t. Entonces, los límites de integración son valores de t. Y yo les mencioné que t tiene que ser positivo, de 0 a más infinito. Esos son los límites de integración, para que no se les olvide. Bien, transformando o resolviendo esa integral queda, bueno, al multiplicar estos términos, solo me queda la misma exponencial. Prácticamente solo integramos la exponencial con respecto a t. Y si integramos con respecto a qué me queda negativo 1 sobre, perdón, negativo 1, no, perdón, e a la menos st queda la misma exponencial entre el argumento, que acompaña la variable. Entonces sería menos s, entre menos s. Eso sería la integral. Evaluado en t igual a 0 a t tendiendo al infinito. Bien, entonces t tendiendo al infinito queda, si evaluamos en la exponencial t tendiendo al infinito, me queda e a la menos infinito. Y e a la menos infinito es 0. Entonces sería 0. 0 sobre s. Menos la misma función. Como la función es negativa, se convierte en más. Evaluado en t igual a 0.
en t igual a 0, sería e a la 0, y e a la 0 es 1. Entonces sería 1 sobre s. Esa sería la transformada. Noten que para que eso sea cierto, s tiene que ser mayor, forzosamente positivo. Porque si s fuese un número negativo, entonces la exponencial quedaría positiva. Y al evaluarlo en el infinito, e elevado al infinito positivo, es infinito, no es válido. Entonces forzosamente s tiene que ser positivo. Bien, entonces aquí queda demostrado que la transformada de 1 es 1 sobre s. Bien, ahora hay que demostrar que la transformada de t a la n es n factorial s a la n más 1. Bien, sería el número 2, la transformada de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Eso hay que demostrar. Demostración. Bien, la transformada de t a la n es lo mismo que decir la integral de 0 a más infinito del kernel multiplicado por la función t a la n con respecto a t. Bien. Si lo hacemos de manera tabular, ¿por qué tabular? Porque es un polinomio de grado n. Entonces, si lo hacemos de manera tabular, quedaría t a la n y e a la menos st. Aquí vamos a derivar con respecto a t y aquí vamos a integrar con respecto a t. Bien, entonces la derivada queda n t a la n menos 1 y la integral sería e a la menos st sobre s sobre menos s. La derivada sería n menos 1 t a la n menos 2 y la integral quedaría la misma exponencial e a la menos st dividido entre s, pero como ya teníamos una s, entonces quedaría sobre s al cuadrado, dividido sobre menos s. El menos se multiplica con el otro menos y queda positivo. Y volvemos a integrar, quedaría, volvemos a derivar, quedaría n menos 1, n menos 2, t a la n menos 3. Y volvemos a integrar, quedaría negativo e a la menos st, s a la 3. Bien, suponiendo que t a la n fuera un número finito, que n fuese un número finito, por poner un ejemplo, que n fuese 3. Si derivamos 4 veces t a la n, t a la 3, perdón, eh, va a llegar un punto que, vamos a ver, la primera derivamos 4 veces t a la 3. La primera derivada sería 3t a la 2. La segunda derivada sería 6t a la 1. La tercera derivada sería 6. Y la cuarta derivada sería 0. Entonces, si n fuese finito, ¿verdad? Va a llegar un punto que la derivada va a llegar a 0. Significa, miren, escuchen bien lo que dije, si t a la 3
si hubiese sido t a la 3, si n vale 3, perdón, hubiese sido t a la 3, tendríamos que derivar 4 veces. Aquí voy a derivar n más 1 veces. Bien, entonces derivemos una vez más un n más 1. Aquí derivé n veces, por poner un ejemplo. Entonces va a llegar un punto que vamos a quedar con 0 acá. Y aquí, bueno, si derivamos una vez, si derivamos una vez en el lado izquierdo de la tabla, integramos una vez en el lado derecho. Entonces comienza con s a la 0. Perdón, comienza con s a la 1. Integramos una vez. Integrando otra vez, quedaría con s a la 2. Integrando otra vez, quedaría con s a la 3. Integrando n más 1 veces, sería, bueno, como derivamos n más 1 vez, también integraríamos también integraríamos n más 1 vez. Y queda puntos suspensivos, e a la menos s, t, s a la n, queda. Si integramos n más 1 vez, ¿verdad? Perdón, sería n más 1. N más 1 vez. Pongamos este 0 a la par para que parezca que, para que esté a la misma línea, perdón, disculpe, para que esté en la misma línea, sería 0. Bien, habíamos dicho que aquí se multiplica por un más. Estos dos se multiplican de manera positiva, positivo. Estos se multiplican negativo con un negativo, este con un positivo, y así, ¿verdad? Este con un negativo. No, entonces este sería con un positivo. Vamos a ver. Los impares serían negativos, los impares serían negativos. Ahí, negativo. Miren, este es impar, ¿ve? Entonces, este es negativo. Este es par, este es positivo. Este es impar, este sería negativo. Bien. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Y aquí sería... Estoy notando que aquí tendría que ser positivo. Aquí tendría que ser positivo. Estoy notando que esta multiplicación de aquí es negativa. Esta multiplicación de aquí es negativa. Esta multiplicación de aquí es negativa. El enésimo término también tendría que ser negativo. También estoy notando que este impar se multiplica con este par. Entonces, y este par con este impar. Entonces, como este es impar, aquí tendría que ser par. Entonces, a la S más N, a la N quedaría. Aquí pongámosle la N nada más. Bien. Ahora,
escribiendo la integral queda la transformada, perdón, la transformada de t a la n es igual a, ya escribiendo los términos de la tabulación, quedaría t a la n multiplicado por menos s, menos e, perdón, a la menos st sobre s, menos, bueno, entonces pongámosle menos a todos. Aquí sería menos t a la n, e a la menos st sobre s. El otro término sería menos n, t a la n menos 1, e a la menos st sobre s al cuadrado. El otro término sería, bueno, pongámosle los puntos suspensivos de un solo. Sería menos puntos suspensivos, menos n menos 1. Bien, aquí tengo un pequeño error, ya me fijé. Vamos a borrar esto que acabamos de escribir. De hecho, sí, aquí era n más 1, porque es la integral n más 1, perdón. Aquí era la integral n más 1, pero no es que se multiplicaba con s. Aquí hay otro término más que hace falta escribirlo. Sería, vamos a ver, borramos este y este. Aquí hace falta un término más. Recuerdan que antes de llegar a 0 debe haber una constante. Para que la derivada termine en 0, hay que derivar una constante. La constante sería n menos 1, n menos 2, punto suspensivo, hasta hasta 1. Hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Vamos a ver. ¿Por qué hasta 1? Bien, aquí serían los puntos suspensivos. Y sería n menos t a la n menos 4, t a la n menos 5, si seguimos derivando, t a la n menos 6, t a la n menos 7, hasta llegar a t a la n menos n, porque estamos derivando n veces. Y t a la n menos n es t a la 0, y t a la 0 es 1. Entonces sí, efectivamente termina en 1. Bien, termina en 1. Y luego es una constante. Esto es una constante y la derivada de esa constante es 0. Bien. Entonces, este se multiplica con un signo menos. Ahora ya les digo la lógica. Recuerdan que este se multiplica con un signo más. Y esta parte de aquí sería un signo menos. Y ya les explico la lógica. Para que estén seguros.
Vean que aquí, este n, perdón, este n de aquí, este n de aquí es par y se multiplica por un más. Y se multiplica también por una potencia impar. Una potencia par se multiplica con una potencia impar y es positivo. Ahora, una potencia impar se multiplica por un menos y se multiplica con una potencia par. Entonces, par más impar menos. Entonces, siguiendo la misma lógica, par más impar menos. Bien, pero ese no importa, ese término. Ahora el penúltimo término, este es t a la 0, entonces llamémosle par, entonces sería más, y se multiplica con un impar. Por eso queda de esa forma. Y los impares siempre van acompañados con un signo menos, ¿ve? Y como este es impar, entonces también va acompañado con un signo menos. Solo vean esa lógica, ¿no? Bien, entonces ahora sí, resolviendo, escribiendo la tabulación, queda la transformada de t a la n es t negativo t a la n e a la menos st sobre s menos n t a la n menos 1 e a la menos st sobre s a la 2. Y así hasta llegar al penúltimo, al último término sería n, n menos 1, n menos 2, punto suspensivo hasta 1. Todo este es un término. Multiplicado por eh, e a la, falta un signo menos. Aquí pongámoslo. E a la menos st sobre s a la n más 1. Bien, todo eso evaluado en t igual a 0 hasta infinito. El dominio tiene que ser por los positivos, ¿verdad? Bien, si t tiende al infinito, entonces sería esto evaluado en el infinito, sería 0. Bueno, de hecho, eh, no se puede evaluar porque aquí quedaría 0 por infinito, forma indeterminada. Bajamos este exponente al denominador y queda infinito sobre infinito. Entonces, para quitar esa forma indeterminada, hay que aplicar el L'Hopital, ¿verdad? Entonces se deriva el t a la n, que es el polinomio, y se deriva la exponencial, que va a dar la misma exponencial. Bien, ¿cuántas veces hay que aplicar L'Hopital? Hasta que el polinomio se haga constante o cero. Bueno, constante sería en todo caso. Cuando derivamos un polinomio t a la n de grado n finito, cuando n es un número finito, entonces se puede derivar hasta el punto que el polinomio se haga una constante. La exponencial siempre va a seguir siendo exponencial. Entonces, una constante entre una exponencial, cuando t está evaluado en el infinito, sería 1 sobre el infinito y 1 sobre infinito es 0. Entonces, cuando se evalúa en el infinito, en t en el infinito, el primer resultado es 0. Y lo mismo sería para las demás. Negativo 0, menos 0, menos 0, y así, ¿verdad?
punto suspensivo. Cuando t tiende al infinito, es 0 también. Bien, ya evalué cuando t tiende al infinito. Ahora cuando cuando t es igual a 0. Si evaluamos t igual a 0 en cada una de las exponenciales, me va a dar 1. Las exponenciales evaluadas en t igual a 0 da 1. Pero el polinomio t a la n menos 1 y así, evaluado en 0, se hace 0. 0 por 1 es 0. Entonces se cancela, aquí sería más 0. ¿Por qué más? Porque es una resta, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo hay que restar el otro límite, hay que restar el límite inferior. Entonces, como todos son negativas las funciones, se convierten en suma. Más 0, más 0. Y el último término no es 0. El último término es, bueno, t igual a 0, solo hay una t, solo es en la exponencial y se convierte en 1. Eh, Se convierte en 1. 1 multiplicado por ese corchete. Y ese corchete lo puedo escribir como n factorial. Bueno, escribámoslo n menos 1, n menos 2, punto suspensivo, hasta 1. Todo, todo eso dividido entre s a la n más 1. Bien. Los ceros ya no es necesario escribirlo. Entonces esto quedaría, el corchete es un n factorial. Y aquí quedaría s a la n más 1 en el denominador para todo s mayor que 0. Esa sería la respuesta. Ya el dominio de ahora en adelante ya no es necesario escribirlo, solo quería resaltarlo nada más. Queda demostrado. Esa sería la transformada de t a la n. La transformada de esa exponencial se aplica la misma lógica. Resolvámoslo. Bien, sería número 3. La transformada de una exponencial a la alfa t es igual a 1 sobre s menos alfa. Demostrémoslo. Entonces, la transformada de una exponencial se puede escribir utilizando el kernel, que daría la integral de 0 a infinito, el kernel a la menos st, y la función que es a la alfa t con respecto a t. Y eso va a ser igual a la integral de 0 a infinito. Como tienen la misma base, se juntan y queda s menos alfa t, diferencial de t. ¿Y a qué es igual la integral de una exponencial? Es la misma exponencial. A la menos s menos alfa t sobre el argumento que acompaña la variable. La variable es t, entonces el argumento es menos s menos alfa. Todo esto evaluado en t igual a 0, en el dominio, ¿verdad? De t. T igual a 0 a t tiende al infinito. Bien, entonces evaluando en t en el infinito me da a la menos infinito, que es 0. Menos 0.
Menos por menos da más, evaluado en t igual a cero, me queda e a la cero es 1 sobre s menos alfa. Entonces, da como resultado 1 sobre s menos alfa. Para todo s mayor que alfa. ¿Por qué mayor que alfa? Porque por esto de aquí. Si t tiende al infinito, eso da infinito por un número. Va a depender de S. Si S es menor que alfa, entonces, por ejemplo, si S es mayor que alfa, entonces un número de alfa menos alfa, siendo alfa más grande que alfa, un número más grande que alfa menos alfa es un número positivo. Pero como hay un número negativo atrás, se convierte en un número negativo. Multiplicado por el infinito es menos infinito, se convierte en menos infinito y a la menos infinito es cero. Pero si es un número menor que alfa es todo lo contrario. Por esa es la razón que S tiene que ser mayor que alfa. Aquí cambia un poquito la restricción, ¿verdad? Nada más. Queda demostrado. Bien, para las trigonométricas se hace el mismo procedimiento, solo que aquí van a tener que usar la integral B. Para resolver esa integral, recuerden que hay que multiplicar esas funciones trigonométricas por un kernel, que es una exponencial. Son dos funciones, una exponencial y una senoidal o cosenoidal. El punto es que cuando son dos cíclicas, son dos, la derivada de una es la misma. Bueno, al volver a derivar varias veces, vuelve a la misma función, entonces son cíclicas. Cuando son así, hay que hacer un despeje de las integrales, ¿verdad? Pasar una integral al otro lado, se duplica o se aumenta su valor en algún factor y ese factor hay que pasarlo a dividir al otro lado. Y así pueden demostrar esas senos y cosenos. Bueno, estas serían algunas transformadas de algunas funciones básicas que ustedes conocen. La transformada de una constante, la transformada de un polinomio, perdón, sería la transformada de una constante, la transformada de un monomio de grado n, monomio, la transformada de un exponencial, la transformada de un seno y la transformada de un coseno. Ya tienen las primeras 5 transformadas que se las tienen que aprender, incluso cuando vayan a sus facultades, ¿verdad? Bueno, creo que ahí se las van a permitir llevar, pero sería bueno que se las aprendieran. Todo el mundo, todos nosotros pasamos por alguna vez ecuaciones diferenciales y las aprendimos, entonces ustedes también podrían. Bien, vamos a ver. Condiciones suficientes para la existencia de una transformada. Una función que es continua en ese dominio, una función que es continua en ese dominio, dice continua por tramos, porque hay funciones seccionadas que se pueden transformar, eso se refiere, continua por tramos, pero por ejemplo una senoidal, ¿cuál es el tramo? El tramo es desde cero hasta más infinito, ese sería el tramo, un solo tramo. Aquí no les están diciendo cuántos tramos tiene que ser continua, ¿verdad? Una función seccionada, digamos una exponencial, una senoidal más una exponencial, esa es una función seccionada. Eh, Se puede transformar, son dos tramos, solo que lo transformarían harían dos transformadas. No dice cuántos tramos, de hecho, puede ser varios tramos o un tramo. Entonces, una función continua en ese dominio y de orden exponencial C, de orden exponencial C,
Entonces, la transformada existe para cualquier S mayor que C. El valor de C es del orden exponencial. Ahora hablemos qué es una función de orden exponencial. C, orden exponencial C. Se dice que f es de orden exponencial C si existen constantes C, M positivas y T también positiva, tales que la función que ustedes quieran transformar sea más grande, perdón, sea más pequeña que cualquier función exponencial. Sea la función que ustedes tienen que transformar sea más pequeña que una función exponencial. Por ejemplo, una, una, una función senoidal. Esta es una función senoidal. Cualquier función exponencial es más grande que, bueno, casi todas las funciones exponenciales que existen. Esta es una función exponencial. Esta es una función exponencial. Es más grande que, que esa función senoidal. Esta es una función exponencial, ¿ve? Esa función exponencial es más grande que la función senoidal o que la función cosenoidal o cualquier función polinómica. Por ejemplo, una función polinómica de grado 1 siempre va a haber una función exponencial más grande que ella. Una función polinómica de grado 2, pero con dominio positivo sería esto. Siempre va a haber una función exponencial más grande que ella. Esta es t a la 2 y esta es la función exponencial. No sé cuál es esta función exponencial, pero siempre va a haber una función exponencial. Siempre y cuando exista una función exponencial más grande, recuerden, mayor. Bueno, cuando la función exponencial está en la parte del mayor, significa que es más grande, ¿verdad? La función exponencial tiene que ser más grande que la función que quieren transformar. O, si lo quieren decir de otra forma, la función que quieren transformar tiene que ser más pequeña que la función exponencial. Eso significa de orden exponencial. Siempre tiene que haber una función exponencial con un valor c, que es el argumento que acompaña la variable, ¿verdad? Bien, entonces así se vería una función continua por tramos. Aquí tiene varios tramos, ¿verdad? O solamente un tramo. Nadie obliga a que tenga 4 tramos o 3 tramos o 2 tramos o un tramo. Solo dicen por tramos nada más. Y, y esta es una función exponencial. Esta es una función que queremos transformar y esta es la función de orden exponencial. Miren que a veces la función que queremos transformar es más grande que la función exponencial. Recuerden que entre más grande, más arriba está. Entre más abajo esté, más pequeña es. Pero va a llegar un punto en un valor t en donde la función exponencial es más grande que la función que queremos transformar. Entonces, todas estas condiciones tienen que cumplir. C, M y T tienen que ser positivas y tienen que existir. ¿Quién es C? Es el argumento de la función que acompaña la variable. ¿Quién es M? M es el coeficiente de la función exponencial. Y T, bueno, T es un valor de T minúscula. Es un valor cualquiera. T minúscula es igual a T mayúscula. Va a haber siempre un T minúscula donde esa función exponencial sea más grande que esta función que queremos transformar. Bien, comportamiento de f de s cuando s tiende al infinito. Si f es continua por partes, bueno, si f tiene ese dominio y es continua por partes, no dice cuántas partes, ¿verdad? Puede ser una parte. Y de orden exponencial, perdón, y de orden exponencial, y la transformada, bueno, la transformada existe, entonces la transformada existe. Y ustedes pueden aplicar el límite a esa transformada cuando S tiende al infinito. Y siempre van a comprobar que siempre va a dar cero. Cualquier transformada
donde ustedes le apliquen el límite, cuando S tiende al infinito, les va a dar cero. Esta propiedad lo vamos a ocupar después cuando veamos más transformadas de Laplace. Ahorita solo conocen 5 transformadas de Laplace ustedes, pero vamos a seguir viendo más. Entonces esta propiedad es bastante importante. Cuando S tiende al infinito, la transformada siempre es cero. Bien, comprobemos las 5 que tenemos. Cuando la S tiende al infinito, cuando S tiende al infinito, es cero. Cuando S tiende al infinito, eso es cero. Cuando S tiende al infinito, eso también es cero. Cuando S tiende al infinito, eso es cero. El resultado es cero y también para S es cero. Y todas las transformadas que vamos a ver después, vamos a ver como unas 32 transformadas, apenas llevan 5 ustedes. Bien, aquí concluye la clase de la introducción a las transformadas de Laplace.